2012, a mi hijo Evan le diagnosticaron diabetes de tipo 1 cuando recibió el diagnóstico. Fue duro, muy duro. Me acuerdo perfectamente de ese día, del lugar en el que me encontraba cuando supe que estaba enfermo. Es como si la realidad te golpeara. Te das cuenta de que es una enfermedad incurable, que es algo con lo que él tendrá que lidiar, con lo que nosotros tendremos que lidiar. Tenía 4 años en aquel entonces. Y cuando fuimos al hospital, nos explicaron que tenía que sacarse sangre de las yemas de los dedos para comprobar el nivel de azúcar en sangre y que tenía que inyectarse insulina. Lo que más nos llamó la atención a mi mujer Lauren y a mí fue lo primitivas que eran las herramientas que nos proporcionaron. Eran básicamente unas libretas donde apuntar todas las comidas, calcular los hidratos de carbono y llevar un registro de esas cosas, apuntar los niveles de azúcar. Básicamente, consistía en recopilar muchos datos. Tanto Lauren como yo hemos estudiado ingeniería, así que veíamos que faltaba algo, porque se recopilaban muchos datos, pero no servían para nada realmente útil. Empezamos a pasar muchos de los datos de la libreta al ordenador para poder analizarlos más tarde. Para nosotros era lo lógico, para tenerlo todo ordenado. Unos meses después de su diagnóstico, seguíamos pinchándole el dedo un montón de veces todos los días. Había un nuevo sistema de monitorización continua de glucosa que estaba aprobado por las autoridades. Consiste en poner un pequeño cable en el líquido intersticial, bajo la piel. Se mide la corriente mediante un cable muy fino, del tamaño de un pelo, así que ahora teníamos lecturas de azúcar cada 5 minutos. Me propuse utilizar ese aparato para poder ver los datos en tiempo real. En primer lugar, escribí una aplicación para Windows que aprovechaba el software original para almacenar todos los datos. En el software original había comandos para tomar lecturas del monitor de glucosa. Lo único que yo hice fue crear una sencilla aplicación que cada 5 minutos hacía una llamada al software. Me parece que funcionaba con una hoja de cálculo de Google. Yo escribí unas pocas líneas de código, de modo que luego el programa introducía los datos en la hoja de cálculo. Era una base de datos muy sencilla. Cada 5 minutos recibía nuevas lecturas del nivel de azúcar en su monitor. Y luego hice que pudiera conectarse con el ordenador portátil, en un principio utilizando el software original. Y luego, unos meses más tarde, lo hicimos con un teléfono Android, cuya conexión se realizaba mediante una pieza de hardware. Una de las primeras cosas que utilizamos fue el smartwatch. Lo del smartwatch probablemente lo hicimos más o menos al mismo tiempo que esto. El Pebble era un reloj de tinta electrónica sencillo y barato que podíamos conectar a una app del smartphone que yo había creado para sincronizar los datos de la glucosa de Evan con la nube. Era mucho más cómodo que ahora incluso. Desgraciadamente, Pebble ha dejado de existir, así que hemos tenido que recurrir a otras soluciones. Por eso ahora usamos un Apple Watch. Esta es una app que creé para monitorizar los datos de Evan. Por desgracia, esta app no es de código abierto, pero hemos ido evolucionando hasta llegar aquí, del Pebble al Apple Watch. Ya no hace falta pincharle los dedos 10 veces al día. Puede salir a jugar tranquilamente. No estamos continuamente gritándole, oye, ¿cuál es tu nivel de azúcar? Podemos verlo sin más, para él es menos molestia y puede salir a jugar al jardín. Yo estaba emocionado y no veía que nadie lo estuviera haciendo. Así que tuiteé y publiqué en unos cuantos foros unas cuantas fotos del sistema y del software. Ahí fue cuando despegó. Muchas personas se mostraron interesadas. En Twitter me contactó un montón de gente y al final se hizo popular. Parece que había suficiente demanda, así que dijimos, es un gran riesgo, pero liberemos el código para ver qué hace la gente con él. Nuestro objetivo era que el seguimiento remoto hiciera que la diabetes fuera más segura. Lauren y yo construimos lo que queríamos, este aparato de seguimiento que recopila muchos datos.
Hay muchas personas utilizando Night Scout, pero cada una de ellas hace su propia versión de Night Scout. Tienen su propia base de datos. Cada sistema es distinto y están todos en la nube. Estaba claro que la gente quería cerrar el círculo y automatizar la administración de la insulina. Y desde el punto de vista de la seguridad, bueno, eso me ponía mucho más nervioso que un simple monitor a distancia. Personalmente, mi monitor tuvo importancia en su momento para lo que era. Era al principio y nadie más lo había hecho, o al menos no lo habían compartido públicamente. Nosotros dijimos, mirad, esto puede mejorarse, funciona así, son vuestros datos, haced lo que queráis. Pero al final, es lo que le da sentido a todo, ¿no? Esto era para nuestro pequeño Evan, al que le habían diagnosticado diabetes. Él fue la razón. Yo creo que la búsqueda de sentido, como seres humanos, es difícil de encontrar, y en toda mi vida creo que nunca me había sentido realmente útil hasta que conseguí resolver este problema.